Bienvenidos una vez más a este podcast. Este es el podcast de VectorPix, del canal de VectorPix, y como muchos de ustedes ya conocen y ya saben, estamos haciendo este podcast para que ustedes, o más bien nosotros, podamos platicar un buen rato sobre temas que a veces en los videos no nos alcanzan. Entonces, el motivo y la razón del por qué hacerlo de esta manera, pues es por eso, ¿no? Y también la otra situación es que estoy tratando de hacer que las cosas sean más rápidas. Entonces, en YouTube, si estás viendo esto en YouTube, seguramente estás viendo mi imagen ahorita en la cámara, ¿no? Lo estoy haciendo directo del OBS. Para aquellos que sepan del OBS, saben a qué me refiero, ¿no? Entonces estoy haciendo las cosas, no sé cómo vaya a salir, pero estoy haciendo las cosas como para que sea mucho más rápido y al menos hacer un podcast a la semana, y que este podcast no intervenga en el hecho de que yo tenga, más bien no nos estorbe en el hecho de tener que hacer tutoriales, porque quiero sacar tutoriales cada semana, y si es posible 2 tutoriales por semana. Eso es soñar demasiado, porque sí está un poco complejo, pero pues no importa, podemos hacerlo, creo que podemos hacerlo. Entonces vamos a ver qué resulta de todo esto. Entonces vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar platicando el día de hoy sobre una eterna guerra, sobre una eterna situación que siempre ha estado ahí, que desde el momento en que yo creo que Dios creó al mundo, los ángeles se preguntaron: Dios, ¿qué vas a usar? ¿CorelDRAW o Illustrator? Porque eso ha sido de siempre, no es algo nuevo, ¿sale? Si te estás metiendo a la cuestión del diseño gráfico, o a la cuestión de la ilustración, o a la parte de las artes gráficas, te vas a encontrar con gente, o tú mismo vas a preguntar en algún punto: ¿qué utilizo? ¿CorelDRAW o Illustrator? ¿Cuál es mejor, no? Y hay una discusión en las redes, en los comentarios, ¿no? Hay como que una situación elitista por ahí con respecto a Illustrator. Hay una situación más como no podría explicártelo, no podría decirte exactamente qué es lo que pasa con estos dos programas, ¿no? Pero sí, antes de continuar, quiero pedirles disculpas si por ahí escuchas el ruido del ventilador. Perdón, en serio, porque pues estamos a no sé ni a cuántos grados, pero hace muchísimo calor. Entonces pues sí, va a ser un poco problemático, ¿no?, grabar sin el ventilador. Y estamos tratando de hacer las cosas pues que sean que nos podamos sentir cómodos, porque si no, no vamos a poder hablar. Pero bueno, si escuchas el ventilador, perdón, una disculpa por todo esto, ¿no? Y también si escuchas por ahí que el micrófono popea un poco, es porque no le tengo pues el antipop, porque como también estoy grabando imagen para YouTube, entonces si le pongo el antipop pues no se va a ver mi rostro. Entonces, pero estamos aquí, vamos a seguir, estamos platicando, ¿no?, de esta situación de CorelDRAW e Illustrator. Va a ser el tema principal de este día. Y la situación es esta, ¿no? Vamos a sentar los antecedentes con respecto a esto. Desde que tú entras a diseño, entras a una escuela donde te van a enseñar, más bien dicho, a usar un programa, ¿no? En el caso de yo, cuando estudié artes gráficas, empecé utilizando, según recuerdo, ambos programas. O sea, me pedían cosas en Illustrator y me pedían cosas en CorelDRAW, según recuerdo. O creo que fue primero Corel. No, creo que fueron ambos. O sea, estábamos, no me acuerdo muy bien de hecho, pero recuerdo sí haber utilizado CorelDRAW, ¿no? Y en algún punto, después de utilizar estos dos programas, como que la escuela misma se decantó por uno, que era CorelDRAW. Nosotros nos llevaban al laboratorio ya de diseño. En ese tiempo habían laboratorios de diseño, porque tú no tenías ni para comprarte a veces una laptop. Y entonces entrabas y te prestaban una Mac, y empezabas a trabajar en Illustrator y empezabas a trabajar en Photoshop, como que eran los dos programas básicos. Terminando la carrera, cuando tú tenías que irte ahora sí a trabajar, a estar en los talleres de impresión, es ahí cuando te empezabas a dar cuenta de qué es lo que realmente te ofrecía cada programa. Yo podría ponerlo de esa manera, ¿no? Porque cada programa te está ofreciendo algo distinto. Ya sé que son programas de edición vectorial, de creación de vectores, sí, pero sí es innegable que CorelDRAW tiene cosas que Illustrator no tiene, y que Illustrator maneja cosas que CorelDRAW no lo hace.
es una cuestión subjetiva, ¿sale? Porque bien podrías adaptarte. Pero ¿cuáles son estas cosas, no? Te voy a platicar una anécdota. Yo en algún punto, la primera vez creo que me dejaron hacer tarjetas. En ese tiempo se hacían tarjetas. Entonces diseñabas la tarjeta. Yo las diseñé en Illustrator. Y al momento de querer imprimir esas tarjetas, porque creo que las iba a imprimir teníamos una máquina en la escuela, una máquina de impresión en digital, una impresora. Al momento de querer imprimir, pues yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, nos decían, tienes que hacer una composición, ¿no? Que el nombre correcto no es ese, pero vamos a llamarlo así. Donde tienes que poner todas las tarjetas y las tienes que armar en una hoja carta. Y esa hoja carta, pues la vas a cortar. Ok, y yo en Illustrator. Entonces copio hasta que llené una hoja carta. Así. Creo que está muy fuerte la música. ¿No sientes que está muy fuerte la música? Bueno, entonces copio hasta que logré llegar hasta llenar esa hoja carta. Y resulta ser que cuando llené esa hoja carta, la situación era imprimirla y cortarla. No sabía cómo poner guías en ese momento. No sabía cómo poner marcas de corte en ese momento, ¿no? Estábamos, creo que en el segundo año, tercer cuatrimestre, algo así, no me acuerdo. Y no buscaba cómo hacerlo, ¿no? Después de salir de la carrera, cuando me topo con esa situación de nueva cuenta, pues fue mucho más fácil trabajar con CorelDRAW que en Illustrator para el trabajo final, para el arte final. No sé si tú me logras captar en ese sentido, ¿no? CorelDRAW tiene este módulo en el cual tú vas a imprimir y puedes hacer la imposición de las tarjetas desde el programa. Entonces, ya una vez haciendo eso, puedes ir, imprimir y cortar. Ya no hay ningún problema. En Illustrator tienes que hacer todo lo contrario. Tienes que agarrar, tienes que poner una por una cada tarjeta, ponerlas en una hoja y luego mandar a cortar, ¿no? Si lo estás haciendo tú mismo, si tú lo vas a llevar a alguien que te lo haga, seguramente esa persona va a utilizar CorelDRAW para hacer esto que te dije. ¿Por qué? Porque hacerlo en Illustrator, hasta donde sé en este punto de la historia, no es posible. Entonces, ¿por qué la gente utiliza Illustrator si aparentemente Illustrator te da más problemas? Illustrator tiene una curva de aprendizaje mucho más baja, podríamos decirlo así. O sea, aprendes a utilizar el programa mucho más fácil que con Corel. Si tú has entrado a Corel, te has dado cuenta que Corel es muy técnico, ¿no? Creo que podríamos utilizar esa palabra, ¿no? Corel es muy técnico. Ves las cosas, ves números, ves dónde poner números, ves guías, ves de todo. Pero como que no hay nada que te diga o que más o menos te vaya llevando hacia, bueno, ok, ¿por dónde empiezo? Porque parece que agarré un programa de la NASA. O sea, no es intuitivo para nada. A diferencia de cuando entras a Illustrator tienes las herramientas todas acomodaditas aquí. Y tú dices, con esas herramientas puedo trabajar para hacer ciertas cosas, ¿no? Inmediatamente identificas, o sea, se han puesto a trabajar en cuestión de los iconos. De que esos iconos te digan algo, va. Que cuando tú empiezas a mirarlos, como que vas entendiendo para dónde va la cosa. 1, 2. Hay mucha más información de Illustrator que CorelDRAW. Pon Illustrator aquí en el YouTube o donde quieras pones Illustrator y te vas a dar cuenta que salen cientos y cientos y cientos de tutoriales, ¿no? De tutoriales haciendo muchas cosas, de tutoriales enseñantes. De hecho, yo tengo una serie de tutoriales donde te hablamos de las situaciones básicas del Illustrator, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que hay mucha mayor información de aprendizaje en Illustrator que para CorelDRAW. ¿Por qué razón? Por la misma razón. Ahora sí que la primera razón es mucho más fácil aprenderlo porque es una interfaz mucho más limpia. Yo diría eso, ¿no? Podría decir que esa sería la situación. Es una interfaz limpia. Ahora, ¿esto tiene que ver con el resultado del trabajo? Pues evidentemente no. O sea,
yo puedo hacer lo mismo en Illustrator y puedo hacer lo mismo en CorelDRAW, porque ambos son para diseño vectorial. Entonces, si ambos son para diseño vectorial, puedo hacer lo mismo en ambos programas, e inclusive puedo utilizar otros programas obteniendo el mismo resultado. ¿Cuáles otros programas? Pues bueno, está Inkscape, que también es otro programa el cual yo quiero platicar, o más bien hacer algunos tutoriales en el canal, porque sí creo que sería una opción interesante. Además de que Inkscape es gratuito, ya no tienes que pagar mensualmente, ya no tienes que pagar una licencia, simplemente lo descargas y una vez descargado el programa es tuyo y nadie te va a decir absolutamente nada, y puedes hacer arte con eso, tal cual como lo puedes hacer en Illustrator o como lo puedes hacer en CorelDRAW. Ahora, esta competencia ha sido de siempre. Yo creo que esta competencia siempre ha sido una cuestión de marcas, tal cual. CorelDRAW se ha mantenido durante muchos años en la cabeza de las personas. No sé cómo lo ha hecho, para serte sincero, no sé cómo lo ha hecho. ¿Por qué? Porque realmente no está invirtiendo en su publicidad tan provocativamente como lo hace Adobe, como lo quiere decir, ¿no? Siento que no recuerdo a quién le pertenece Corel, pero siento que Corel, la compañía que hace Corel, tiene un programa que se llama Painter, que Painter es como la parte del Photoshop, ¿no? Pero solamente para dibujar, para hacer dibujo o para hacer pintura, perdón, a ver si no ya golpeé esta cosa, para hacer pintura digital. Entonces creas arte de forma digital, pero no es igual al Photoshop, porque el Photoshop tiene otras herramientas. El Photoshop pues editas imágenes, fotografías, ¿no? Y el Painter no. Y yo veo que la compañía que posee CorelDRAW y Painter le da mucho más visualización al Painter que al Corel. Es mi perspectiva, es lo que yo veo, es lo que yo siento. No te salen anuncios de CorelDRAW, te salen anuncios de Painter, como que apuestan más para Painter. Y esto es porque creo que saben que CorelDRAW de alguna forma ya está colocado y no lo mueves ahí. De hecho, yo me podría atrever a decir que al menos aquí en México hay mucha más gente que utiliza CorelDRAW que Illustrator. Y ahorita te voy a explicar por qué. Solo piénsalo un instante. Cuando tú dices la palabra photoshopear, ¿a dónde va tu mente? Exacto, es un término que sacamos de algo que no sabemos a qué se refiere, ¿no? La gente dice, photoshopealo, o no sé, hazle Photoshop, ¿no? No saben realmente qué es el Photoshop, no saben realmente para qué sirve el Photoshop. Nunca en su vida a lo mejor han abierto un Photoshop, pero el término se ha acuñado porque la publicidad ha sido masiva. Entonces todo el mundo de alguna forma menciona: ¿qué utilizas para editar imagen? Photoshop, o al menos eso era antes de que saliera Lightroom, ¿no? Entonces la gente por ahí ya sabe que en Photoshop se pueden hacer cosas, aunque no sepan qué es lo que realmente se hace. Eso es así, ¿no? Aunque no sepan qué es lo que realmente creen que Photoshop es una especie de aplicación al cual te puedes embellecer, ¿no? Como una especie de máscara de Instagram. Ahora, cuando tú piensas en diseñar a nivel preparatoria, y lo digo de esta manera porque aquí en la región, ¿no?, el colegio de bachilleres imparte a cierto grado, pues una materia que se llama diseño, creo que se llama diseño o algo así. Y lo que ellos utilizan para impartir esa materia es CorelDRAW. O sea, no utilizan Illustrator, utilizan CorelDRAW e Inkscape. Entonces la gente cuando como que el CorelDRAW está puesto en la cabeza de la gente como el programa para diseño. De hecho, tú no te enteras de qué es Illustrator hasta que o agarras una carrera o te vas metiendo más a la situación, ¿no? Mientras más te vas metiendo a la situación, vas encontrando que hay varios programas, de que de hecho Illustrator se comió a su competencia, que era Freehand, ¿no? ¿Se acuerdan de Freehand? ¿Se acuerdan de toda la paquetería Macromedia? Que por allá del 2005 realmente era competencia para Adobe. Con el Flash, con el Freehand, creo que también tenían un procesador de imágenes y cosas. Todos estos que conocimos como las paqueterías de ese tiempo. ¿Se acuerdan que Adobe invirtió solamente para sacarlos de la carrera?
Porque realmente yo creo que Freehand sí representaba una competencia directa para Illustrator, porque si no, no lo hacía. O sea, realmente esa compra se debió a que Adobe, ese término siempre se me va a hacer difícil, no sé cómo se pronuncia, pero el chiste es que lo que querían comerse era el Flash y se terminaron comiendo toda la paquetería, y toda la paquetería que compró de Macromedia simplemente desapareció. Dígame dónde están los programas de Macromedia. No hay. ¿Por qué? Porque no les interesaba a ellos seguir pues creando más el producto, porque pues ya tenían productos representativos, ya tenían un Photoshop, ya tenían un Illustrator, ya tenían un Dreamweaver, ya tenían todos esos programas que Macromedia también tenía por su lado, entonces no les interesaba. Entonces el Freehand quedó olvidado, pero también creo que era un excelente programa en ese momento, porque igual, así como lo dije en algún tutorial, ¿no? Para crear vectores nada más necesitas una herramienta. Todas las demás herramientas están allí porque para mejorar el programa, pero con una sola herramienta puedes crear vectores, que es la herramienta del pincel, y es todo. Y entonces, pero sí, por ejemplo, Freehand ya no existe. Illustrator está ahí, pero es una situación diferente a lo que había antes, ¿no? Y el que yo creo que se lleva el puesto en el trending topic de la cabeza de las personas es el CorelDRAW. O sea, yo pienso que la gente identifica mucho más rápido el Corel. Esa palabrita, el Corel. Ni siquiera saben qué es CorelDRAW. CorelDRAW, no sé. No lo saben. No saben ni para qué sirve. Solo saben que con eso se puede diseñar. Bueno, los que más o menos le saben, ¿no? Ya a nivel prepa, eso es lo que se enseña. Y una vez a una persona me preguntaba, o más bien yo le preguntaba a esa persona, ¿no? que me estaba preguntando cosas de diseño, oye, ¿qué les enseñan en la preparatoria? Y ellos me decían el Corel. ¿Y qué exactamente les enseñan en el Corel? Y exactamente lo que les enseñaban en el Corel es lo mismo que puedes hacer en Illustrator, tal cual. O sea, la parte básica de todo eso. O sea, no le estaban mostrando cuestiones mucho más técnicas como lo que les mencioné en un principio, de cómo generar cosas como imposiciones o cosas así, no. Es aprende a vectorizar y ya, se acabó. Y yo decía, entonces, ¿por qué no simplemente les enseñan Inkscape? Porque creen que Corel, o está esa idea de que si sabes utilizar Corel ya eres profesional, ¿no? Cuando yo, antes de entrar a estudiar artes gráficas, recuerdo que veía estas escuelas en la ciudad de Mérida, esas escuelas que decían técnico en diseño gráfico. ¿Y qué es esto de técnico en diseño gráfico? Yo no lo entendía hasta que una vez entré a una de ellas y me inscribí, pagué la clase, ¿no? Y lo que hacían era que te enseñaban a utilizar los programas de diseño gráfico. Pero no te enseñaban a diseñar, te enseñaban los programas. Entre esos programas estaba el Corel. Y entre eso, lo que les estoy diciendo es cuando todavía existía la paquetería Macromedia, porque justamente más o menos en ese tiempo, ¿no? Entro y te enseñaban a utilizar el Freehand. Básicamente lo que nosotros hacemos en los tutoriales, pues llegabas, el profe te decía, oye, mira, vamos a aprender a usar esta herramienta, se usa así y ya lo hiciste. La siguiente semana vamos a aprender a utilizar la otra herramienta, y ya lo aprendiste, listo. Y era todo. Eso era su técnico en diseño gráfico, ¿no? Entonces la gente de alguna forma creo que ha identificado al CorelDRAW como la herramienta que se utiliza para diseñar, ¿no? ¿Qué es bueno, esto es malo? Pues eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con la percepción de la gente. Eso simplemente es una situación de con cuál te acomodes. Pero lo que sí es importante, lo que ya al menos yo creo importante, es que te acomodes. O sea, que no vayas a ir defendiendo una herramienta que tú jamás has utilizado. Que no sepas los pros y los contras. Yo, como les dije, yo he probado ambos. Con ambos he trabajado, inclusive con el Inkscape, creo. Bueno, con el Inkscape no he trabajado. Lo he instalado, lo he jugado un rato, pero hasta ahí. No le entendí. Hay cosas que están diferentes. Yo sinceramente no le entendí. Dije, no creo que me ayude mucho, entonces vamos a dejarlo para otra ocasión. Y se quedó ahí. Y ya no lo volví a tocar, ¿no? Ahora, ¿cómo sabes qué cosas te están sirviendo? ¿Qué te sirve en el trabajo? ¿Qué estás utilizando? Porque sería muy
restrictivo, ¿no? Decirte, no, utiliza Illustrator y lo que te haga falta, pues lo compensas, ¿no? Pero, ¿qué te sirve? Sinceramente, ¿qué te sirve? Yo tuve compañeros que se metieron a trabajar en cuestiones de impresión, estas empresas que te imprimen a digital, todo, ¿no? Tú llevas nada más tu diseño en USB y lo que principalmente utilizan ahí es CorelDRAW. Entonces te conviene a ti trabajar mucho más en CorelDRAW para que te adaptes a la herramienta. Pero si tú haces otro tipo de ilustración, quizás por ahí te convenga echarle un vistazo. Yo por experiencia te lo digo, te convenga echarle un vistazo a Illustrator. Ahora, no quiere decir que no puedas hacer lo mismo. Puedes hacer lo mismo, pero quizás te puedas adaptar mejor con una o con otra. Así de simple. Esto es como, no sé, estoy tratando de buscar una analogía que nos ayude a entender mejor esta situación, ¿no? Porque luego si hay una discusión por ahí de que no, es que Corel es mejor, o no, es que Illustrator es mejor. No lo sabes, porque simplemente nunca has probado el Corel, o posiblemente nunca has tocado el Illustrator. Entonces, además, eso sin meter otras cuestiones. Eso sin meter las cuestiones de técnicas, ¿no? Las cuestiones de tu computadora, las cuestiones que hablan sobre el proceso que hace tu computadora. Porque puedes tener el CorelDRAW, pero si tienes una lata de leche nido ahí trabajando, pues se te va a estar trabando. Entonces como que te conviene mejor descargar tanto como más ligero como es el Inkscape, porque vas a trabajar mejor, porque vas a trabajar más cómodo, porque tu flujo de trabajo va a ser mucho mejor. Entonces, de nada sirve que te tengas el Illustrator ahí si vas a estar trabando y se te va a estar trabando de entrada, ¿no? Y el Corel, pues no te podría decir, porque realmente nunca he trabajado con el Corel en cuestiones de bajo rendimiento, ¿no? Entonces, pero sí yo te puedo decir que el Illustrator se traba, y se traba muchísimo cuando no tiene los requerimientos necesarios, ¿no? Y de repente podrías inclusive hasta tener problemas para trabajar. Ya dije algo redundante, perdón, es que estoy tratando de hacer cortes con esto. Pero entonces el punto es, yo creo que para que tú realmente tengas una perspectiva correcta de las cosas, necesitas probar ambos programas de alguna forma. A lo mejor tu amigo, a lo mejor un compañero tiene por ahí instalado el Illustrator, va sin miedo, métete. Si a lo mejor algún amigo, algún compañero tiene instalado por ahí el CorelDRAW, pues va sin miedo, métete. Posiblemente puedas ahora sí que abrir tu perspectiva, ¿sale? Puedas entender mejor las cosas y puedas decir, no, pues sabes qué, me quedo en el Illustrator porque, pues no sé, se me acomoda, ¿no? O me quedo en el CorelDRAW porque simplemente me es más efectivo para mi trabajo, o sea, me hace mucho más rápido las cosas, ¿no? Pero no creo que ni una ni la otra sea una mejor opción. Es cuestión nada más de herramientas, es cuestión nada más de que realmente puedes utilizar. Así de simple, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muchas veces nos hemos trabado en esa situación y muchas veces los principiantes se estresan un poco pensando que el hecho de que no sepan utilizar Illustrator pues puede ser algo malo, ¿no? O el hecho de que no sepan utilizar CorelDRAW es algo malo. Pero no pasa nada, ¿no? Y eventualmente lo vas a utilizar. No conozco a alguien que no haya tocado un programa a otro, ¿no? Que no haya trabajado. Generalmente todos de alguna forma empiezan con un programa y luego se brincan hacia otro programa por alguna razón, ¿sí? Pero siempre están ahí. Siempre es una situación de que terminan utilizando los dos programas o inclusive un tercero, como te dije. Posiblemente terminen utilizando Inkscape para ciertas cosas, o terminen utilizando, no sé, por ahí no es lo que realmente estaban buscando, porque si te vas a animación, pues CorelDRAW o Illustrator pues no te van a servir de mucho, ¿no? Si te vas a, no sé, si trabajas en fotografía o si trabajas en diseño, pues tienes que checar qué herramienta te sirve, ¿no? El CorelDRAW, por ejemplo, no te serviría si haces fotografía. El CorelDRAW no te serviría si haces si diseñas lonas, o al menos haces lonas, ¿no? Pero con fotografías, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No te serviría el Illustrator si haces, no sé,
Si estás haciendo proyecciones 3D, no te serviría de mucho. Para eso hay otros programas, ¿no? Entonces, son programas específicos de ilustración vectorial que sí te están sirviendo y que son muy buenos ambos para lo que hacen, sí, pero son muy específicos, no es como el Photoshop. O sea, eso es lo que yo quería llegar, ¿no? El Photoshop te sirve para, inclusive para hacer diseño, te sirve para hacer muchas cosas, y aparte es una enorme herramienta para hacer fotografía o para editar fotografía, ¿no? Que justamente por ahí, por eso existe el Lightroom, porque es como la parte más, el módulo más fotográfico de Photoshop. Pues lo pasaron a otro programa para que, pues si no quieres complicarte la vida con Photoshop, pues Lightroom te hace la vida un poco más fácil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero no dejan de ser herramientas, y eso es a lo que voy en esta charla. No dejan de ser herramientas que te pueden servir para una cosa o para otra cosa, y no dejan de ser herramientas que tienen ciertas ventajas y que también tienen ciertas desventajas. Entonces, algunas son muy similares. No dejo de decir que Illustrator y CorelDRAW son similares, pero que tienen esas diferencias que muchas veces te permiten acceder más rápido a ciertas cosas, ¿no? Yo lo dije, ¿no? Para mí Illustrator es hermoso. Cuando lo abres ves todas las herramientas ordenadas, los menús te dicen qué hacen qué cosa. Tiene un soporte muy amplio, tiene una gran cantidad de información de aprendizaje, no solamente de parte de la compañía, sino también de parte de los usuarios, de aquellos que hacen como nosotros, que hacemos tutoriales de Illustrator, ¿no? Y de parte también de CorelDRAW podríamos decir lo mismo. Es un programa, si bien es un programa muy técnico, no deja de ser una herramienta indispensable para muchos, indispensable para ciertas cosas. Entonces, no creo que una sea mejor que otra. En ningún momento creo que deberías pensar que una es mejor que otra. En todo momento deberías pensar que una te va a servir para cosas diferentes y una te va a servir para otras cosas. Así de simple. Y quizás tengas que comprar las dos. Pues a lo mejor y tengas que comprar las dos, pero no creo. Sería una situación muy complicada. Yo creo que a cada quien está hecho para cierto programa, se va a sentir cómodo para cierto programa, y cada persona va a sentir que cierto programa le es útil, mucho más útil que otro. Pero sí, yo creo que no deja de ser. Si eres principiante, tranquilo, no pasa nada. O sea, tú métete a estudiar, tú métete a aprender este programa, apréndelo, domínalo, y ya después decides si realmente te sirve o no. Trabaja con él, así de simple. Y una vez que trabajas con él, mientras vas adquiriendo experiencia, mientras vas haciendo más cosas, te vas a dar cuenta de cuáles son sus deficiencias y qué cosas te puede brindar otro programa que a lo mejor no tiene, ¿no? Estas opciones, estas cuestiones en las cuales le falla a este programa, pues el otro programa lo tiene. Entonces eso te va a ayudar a entender, eso te va a ayudar a acomodarte, ¿no? En cuestión de impresión, yo sí veo que muchos talleres, muchos lugares que hacen impresión digital utilizan mucho el CorelDRAW, pero no, al menos yo podría decirte que es una cuestión de comodidad. No es que no se pueda hacer, es que no se hace de esa manera tan directa, ¿no? CorelDRAW tiene todas estas opciones, este módulo de impresión que te ayuda mucho, pero es algo que también se puede hacer por allá en Illustrator, que sí tienes que meterle mucho más cheto, como decíamos por acá, o sea que tienes que pensarlo un poco más, sí, eso en definitiva. Pero bueno, por alguna razón habrás, digámoslo así, adquirido la licencia de ese programa, ¿no? O habrás preferido ese programa, y pues si ya estás pagando su licencia, pues allá tú, si quieres invertir en otro que también se puede ver, pues ya tú decidirás en cuestiones de tu economía, ¿no? Y bueno, eso es absolutamente todo lo que quería hablar de estos dos programas. Esta es mi opinión, es lo que yo pienso. Deja en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o si simplemente no estás de acuerdo conmigo y piensas que definitivamente tendríamos que verlo desde otro punto de vista mucho más certero. Yo creo que no. Yo creo que ambos programas son muy buenos. Yo creo que ambos programas han tenido un soporte excelente durante más de 30 años, brother. El Illustrator salió en el 86, algo así.
Y el Corel por allá, no llegaba a los 90s cuando empezaron. Eran los primeros programas que hacían cosas maravillosas en las Macs. ¿Sí? Bueno, no estoy seguro si el Corel solo para Macintosh. Pero de lo que sí estoy seguro es que llevan muchísimo tiempo aquí. Que llevan muchísimo tiempo haciendo las cosas, mejorando las cosas, y creo que son programas que se van a quedar. No veo competencia para el Illustrator, no veo competencia ahorita directa para el CorelDRAW. Y como te dije, la única competencia que podrían tener esos dos es Inkscape, pero pues Inkscape pues es gratuito, es de código abierto, entonces pues también eso influye, ¿no?, en el desarrollo. Pues no hay gente que esté siendo pagada para ir desarrollando, y se va desarrollando pues por medio de la comunidad. Eso es más lento. ¿Es peor Inkscape? Pues no, tampoco. Está haciendo su trabajo, está haciendo imagen vectorial, está haciendo lo que hacen esos dos programas. Quizás es un programa mucho más pequeño. No sé cuánto pesa Inkscape, pero me imagino que es un programa mucho más pequeño, pero eso no lo hace mejor ni peor. Entonces, a lo mejor tú empiezas con Inkscape y en algún punto vas a tener que saltar a Corel, o en algún punto vas a tener que saltar a Illustrator, porque pues son los dos programas que son estándar en la industria. O sea, no creo que haya otra manera. Pero sí estaría bueno, o estaría interesante por ahí, que ustedes me manden opciones de qué otros programas conocen ustedes que hacen edición de imagen vectorial. Edición vectorial, más bien dicho. Por allá ponen en los comentarios qué otros programas que yo no conozco, porque yo solo conozco esos tres y el ya muerto Freehand, que yo no conozco, cuáles otros programas deberíamos revisar, deberíamos checar. Por allá tengo la idea de hacer un tutorial de Inkscape, que más bien un tutorial, perdón, sería una revisión, porque como les dije, Inkscape lo instalé hace muchísimo tiempo, creo que más de 10 años, para serles sinceros. Estoy casi seguro que hace más de 10 años que instalé Inkscape, y de ahí no lo he vuelto a tocar así. Entonces creo que sería bueno bajarlo, instalarlo y hacerle una revisión y ver qué cosas son igual de buenas que Illustrator o igual de buenas que CorelDRAW, y pues aprovecharlo porque es gratis. Entonces las cosas que te están dando gratis, que son muy buenas como Inkscape, pues hay que aprovechar, revisarlas, a ver qué está pasando también ahí, ¿no? Pero pues si ustedes quieren todas esas cosas, por allá dejen comentarios. Les voy a agradecer muchísimo los comentarios, chicos, porque eso apoya mucho. Este canal quiere crecer y queremos que crezca, pero si ustedes no nos apoyan, pues no podemos hacer mucho en ese sentido. Como les dije, como les dije hace dos programas, contando hasta el tutorial que subimos esta semana. Pues las cosas con el COVID-19, pues como que ahí van por aquí. Entonces estamos en expectativa. Estamos en México nosotros, y mientras la situación quede así, digamos así, no se ponga tan drástica la situación, que esperemos que no se ponga tan drástica la situación, voy a seguir subiendo tutoriales y voy a seguir haciendo este podcast cada semana. En dado caso que la situación se vuelva más difícil, pues vamos a ver qué hacemos, porque yo grabo o estoy en un lugar alejado de mi casa. Entonces, si nos dicen pues no vas a poder salir a la calle o algo así, como he visto que pasa en algunos lugares, pues no voy a poder venir a grabar aquí y no voy a poder hacer los tutoriales. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, pero pues ya dependerá de aquí a la otra semana qué pasa. Estamos en expectativa, esperemos que las cosas no empeoren, esperemos que las cosas vayan mejorando. En serio, quédense en casa, lávense las manos, protéjanse, cuiden a los suyos. Lo que siempre se dice, no, son las indicaciones, que es lo que tenemos que recordar. Y esperemos que las cosas simplemente no pasen a mayores. Yo de verdad nada más vengo de mi casa, llego aquí, me lavo las manos, y de aquí mismo, sin tocar nada y sin hacer nada, yo me voy directo a mi casa, ¿no? Sin embargo, si las cosas empeoran, pues a lo mejor vamos a tener unas 2 o 3 semanas sin tutoriales. Esperemos que no. Esperemos que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, porque la verdad he estado tomando más en serio este canal. Lo había abandonado, ustedes saben que lo abandonamos por mucho tiempo, pero yo creo que es necesario e indispensable. Lo he visto últimamente que es indispensable, al menos en mi carrera, seguir insistiendo en esas cosas que de repente dejamos olvidadas por X razón, ¿no?
Pero bueno, eso es todo. Creo que eso es todo por hoy, ¿no? Y si tú estás viendo este video, pues cuéntame si te gusta este formato. Y si tú estás escuchando el podcast igual, cuéntame si te gusta este formato. Si solo estás escuchando el audio, ¿no? Eso es redundante. De hecho, eso es muy redundante, ¿no? Porque pues es escuchar el audio, ¿no? Pero bueno, entonces cuéntanos, déjanos ahí tus comentarios, déjanos un like si te sirvió toda esta información. Si crees que lo que dije pues no es correcto, pues igual por allá comenta todo con respeto, respétense en los comentarios, no se digan de cosas. Sé que es un tema polémico, sé que de repente hay personas que defienden a capa y espada algunas cosas, pero sean respetuosos, piensen y suscríbete si tú nunca has escuchado este podcast. Estamos en YouTube y también estamos en Evox. En ambos creo que puedes suscribirte, creo que sí. Sí, en Evox puedes suscribirte y también aquí en YouTube obviamente te puedes suscribir. Suscríbete, déjanos, ya dije todo lo demás, ya. Activa la campana de notificación, que eso es importante. Activa la campana de notificación para que sepas cuando subimos videos y cuando subimos el podcast. Sin más que decir, me despido, nos vemos la próxima semana y adiós.